Listo. Ahora vamos a empezar entonces. Estaba viendo aquí algunas. Parece que aquí me sale una foto de perfil de un cuy con unos lentes grandazos. No sé qué hace eso ahí. Y un gato marciano. Se pasaron ustedes. Un gato marciano. Dibujito, dice. ¿Quién es el gato marciano? ¿Quién es Claudia Chilca? ¿La han visto? Mira, ve. Hay mejores fotos. Ahí está. El gato marciano, dice. Ya, sigamos, vamos a empezar. No sé qué es eso. ¿Quién ha puesto un gato marciano ahí? Ya está. Oye, ¿cómo se pasó? Se envió acá, mira, ve. Ahí no era. Se fue. Quería pegar en la pantalla, se ha pegado en el chat. Ya, déjale ir. Ya vamos con calorimetría. Dice calorimetría, no colorimetría, oye. Colorimetría es otra cosa. Ya, calorimetría es parte de la física que se encarga de estudiar las mediciones referentes al calor. Pero, profe, ¿qué es el calor, no? ¿Qué cosa es el calor? ¿Eso que hay en la calle? No, calor hay que tener cuidado. A ver, el calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperaturas entre ambos cuerpos. ¿Bien? Bien claro lo hice. Es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperaturas entre ambos. Pero tengamos en cuenta de que hay forma en cómo se transfiere. El calor fluye entre dos objetos o sustancias, pero que estén en contacto térmico. Contacto térmico no es que los cuerpos estén recontra pegaditos para que estén en contacto térmico. Eso no es contacto térmico. Contacto térmico se le dice cuando tú construyes un sistema aislado y colocas a las dos sustancias. Estén en contacto o no, ya hay contacto térmico. Bien, entonces ahí está. Entonces, para que esta energía se pueda transferir, tiene que haber contacto térmico. Y además de eso, tener en cuenta que el calor cuando se transfiere, el calor siempre fluye de la sustancia de mayor temperatura a la sustancia cuya temperatura es más baja. Y acá hay un dato muy importante que a veces uno comete el error, ¿no? Las sustancias no contienen ni almacenan calor, pero sí contienen y almacenan energía, chicos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, no te olvides de esto, las sustancias no almacenan calor, pero lo que sí almacenan es energía. Entonces, acá tenemos dos cuerpos, uno de mayor temperatura y otro de menor temperatura.
estos dos podemos decir de que están en contacto térmico, ¿no? Ahí está, profesor. Hay contacto térmico. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que el cuerpo de mayor temperatura le transfiere su calor al de menor temperatura, ¿no? Entonces hay un flujo de calor. Unidades. Un joules equivale a 0,24 calorías y una caloría equivale a 4,18 joules. Las cantidades de calor en realidad se deben expresar en las mismas unidades que la energía y el trabajo, o sea, debería expresarse en joules. Pero también en nuestros problemas solemos utilizar una unidad también diferente, ¿no? Que viene a ser la unidad de calorías. Pero igual, no hay problema, solamente debes tener en cuenta esta conversión, que un joule vale 0,24 calorías. Ahí está. Ahora sí. Entonces, en resumen, calor es una energía en tránsito que va de mayor a menor temperatura. Dos, los cuerpos no almacenan calor. Entonces, ten cuidado cuando digas tengo calor. No, 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 tú no tienes calor. El calor no es almacenado. Lo correcto deberías decir siento el calor. ¿Por qué? Porque el calor es la energía que se está transfiriendo a tu cuerpo. Entonces, o ya, si no, si quieres ser más físico, como quien dice, un término más moderno, ¿no? Entonces, podrías decir lo siguiente. En vez de decir tengo calor, podrías decir mi energía interna está aumentando, ¿no? Profe, mi energía interna está aumentando. Por ese motivo percibo mayor temperatura, ¿no? Ya está. ¿Ves? Eso es lo que ocurre. Listo, sigamos. Hace calor, dice. Bueno, tampoco, pues, como que hace calor. ¿Qué es eso? Ya está. Entonces, hablamos del contacto térmico que te había dicho. El calor, entonces, en forma espontánea va de mayor a menor temperatura y transfiere parte de su energía térmica al cuerpo de menor temperatura, ¿no? Aquí están los dos cuerpos, profesor. Una es temperatura mayor, la otra es menor. La energía entonces está en tránsito. Ahí está, que es el calor. Dicha transferencia va a finalizar cuando se alcance el equilibrio térmico, es decir, cuando las temperaturas tanto de A, de B, ¿no? Van a ser iguales a la temperatura de equilibrio. Ya está. Entonces, a esto se le conoce como el equilibrio térmico. En este proceso, en este proceso dice, se puede representar por medio de un diagrama lineal de temperatura. Colocas esto en una línea o una recta de temperaturas. Colocas la temperatura de B, que es menor, la temperatura de A, que es mayor, lo pones a la derecha. El A pierde calor y el B gana calor. Entonces, profesor, podemos decir de que la sumatoria de los calores ganados más la sumatoria de los calores perdidos me da cero. Y esto es basado al principio de conservación de la energía, ¿no? Porque estamos trabajando con sistemas aislados. Listo, vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Cómo es la propagación del calor? El calor tiene tres maneras de propagarse. Una es conducción, convección, radiación. La conducción solo se da en sólidos y no existe desplazamiento de sustancia. Solo hay transferencia de energía. Mira, cuando tú haces un ejemplo de conducción, debería ser al calentar una varilla metálica. Colocamos aquí la varilla metálica y lo que haces es elevar la temperatura de esto. Aquí la temperatura va aumentando. Entonces, molecularmente,
las moléculas vibran mucho más porque están aumentando su energía, haciendo de que esas vibraciones se empiecen a expandir hacia las otras moléculas. Entonces, cada una de ellas empieza a propagarse. Es por eso que luego de un tiempo te vas a dar cuenta de que por aquí la temperatura también se está elevando hasta llegar a alcanzar el otro extremo. ¿Ves? ¿Ves cómo se propaga el calor? El calor se está propagando como una forma de conducción. ¿Por qué? Porque se dio en un sólido y no hay desplazamiento de sustancia. O sea, las moléculas no se mueven, ¿no? Las partículas que hay por acá no se mueven hacia el otro lado, simplemente se quedan ahí. Esa es la primera forma de propagación de calor. Dos, segunda forma de propagación es la convección. La convección consiste en qué cosa? En el desplazamiento de la sustancia, mira. En convección sí se desplaza la sustancia, debido a un cambio de temperatura en el interior del líquido o gas. O sea, la convección se da en los fluidos. Si son líquidos o gases, ya tenlo por seguro que hay convección. Buscamos un ejemplo de convección. A ver, un ratito, ponemos acá. Ya está mejor. Mira, en la convección dice que hay desplazamiento de sustancia. ¿Cómo es que funciona esto? La parte que está más abajo es la parte que calienta primero, ¿no? El agua más caliente se encuentra en la parte baja porque está cerca a donde cambia la temperatura. Entonces en la parte de arriba hay agua fría. Lo que ocurre es lo siguiente. El agua caliente sube y el agua fría baja, permitiendo de que exista un desplazamiento de sustancia. Ahora, cada cierto tiempo está haciendo eso. Sube el agua, baja el agua, sube el agua, baja el agua. Hasta llega un momento donde toda la temperatura ya es la misma. Entonces el movimiento del agua se mantiene así, sube y baja y se forma como un tipo de remolino por dentro. Cuando hierve el agua, ¿has visto cómo se forma por dentro de la olla? ¿Has visto o no has visto cómo se hace el agua cuando hierve? Si no lo has visto, lo voy a poner por acá. Vamos a ver si se puede copiar. Uy, no se puede copiar. No, no funciona. No se pudo. A ver, acá hay otro. Ah, no, ese no es. Pero bueno, ya sí me entiendes, ¿no? Cuando el agua empieza a hervir. Ahí está, apareció. Ahí está. ¿Qué está ocurriendo acá? Se está propagando el calor. Y este movimiento que hace el líquido se le llama convección. ¿Por qué? Porque está habiendo un desplazamiento de sustancia, algo que en los sólidos no hubo. En la convección sí hay desplazamiento de sustancia. Y es por eso que esto se da en los líquidos y en los gases. Todo lo que son fluidos es convección. Radiación, esta sí te la sabes. Radiación es la propagación de calor que se da a distancia, ¿no? Sin la necesidad de estar en contacto debido a las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la radiación del sol. ¿Qué más? Y aquí está la radiación del sol, ¿no? Listo. Esta es la radiación del sol. Tenemos la radiación
Ahí está. Este es el sol, bueno, el fuego, ¿no? El fuego emite su calor a través de las ondas electromagnéticas y llega hacia la persona. Aquí no es necesario que exista un contacto. Se puede propagar a distancia, ¿no? Listo. Y esas son las tres formas en la cual se propaga el calor. ¿Estamos bien hasta aquí? Todo clarito. Listo, sigamos avanzando. Vamos ahora a una tercera forma en la cual ocurre el cambio de temperatura. ¿Cuáles son los efectos que se da cuando cambia la temperatura? Ocurre la dilatación. ¿Qué cosa es la dilatación? La dilatación es cuando las dimensiones de un cuerpo, ya sea longitud, superficie o volumen, estos varían debido al cambio de temperatura, ¿no? Entonces, dependiendo de las dimensiones predominantes del cuerpo, las dilataciones pueden ser lineales, superficiales y volumétricas. Lineales, superficiales y volumétricas. Ya está. Dilatación lineal, ¿qué cosa es? En un laboratorio empleamos un alambre. Bueno, ya lo explico así mejor. En la dilatación lineal ocurre esto. Mira, tienes aquí una sustancia. Bueno, un material, un alambre, un cobre, algo, ¿no? Algo así. Entonces, estás a una temperatura inicial. Entonces, ocurre un cambio de temperatura. Si ocurre un cambio de temperatura, ¿qué sucede? Se expande. ¿Vistes? Aumenta su longitud. ¿Ya está? Entonces, ese incremento de longitud lo vas a calcular así, como la longitud final menos la longitud inicial. Ya está. Siguiente, ¿qué más? A ver, tenemos acá también esto, ¿no? En el caso de la dilatación lineal, tenemos un coeficiente. Coeficiente de dilatación lineal es característica de toda sustancia. Cada sustancia tiene un coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Y bueno, se define de esta manera, es la variación o el incremento de la longitud entre la longitud inicial por el cambio de temperatura. Entonces, si tú desarrollas eso, entonces el incremento de longitud viene a ser la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperatura. Nada más. Dilatación superficial. Cuando la dimensión predominante del sólido es la superficie, entonces cuando aumentas la temperatura, el área también aumenta, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, notamos de que hay un aumento, hay un incremento del área. Si quiero hallar ese incremento del área, aplico lo siguiente, ¿no? El incremento del área va a ser igual al área inicial, ponemos acá, por el coeficiente de dilatación superficial y el incremento de temperatura, ¿no? Ese es hallar.
Esa es la forma para hallar el cambio del área. Esta es la fórmula para hallar el cambio de longitud, el incremento. ¿Qué estas propiedades son las que más se utilizan? Pues, este es lo que más se utiliza. Bien, entonces sigamos. Ya, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Volumétrica. Bueno, cuando hay un cambio de temperatura, el volumen también puede modificarse, ¿no? Entonces, si el volumen cambia, cambiaría de esta manera, ¿no? Si queremos hallar el incremento volumétrico, en cuánto varía el volumen, aplica lo siguiente, ¿no? El incremento volumétrico es igual al volumen inicial por el coeficiente, ¿no?, de dilatación volumétrica y el cambio de temperatura, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Relaciones entre coeficientes de dilatación. El coeficiente de dilatación lineal es igual a ¿qué cosa? Al superficial entre 2 y al volumétrico entre 3. Ya está. ¿Listo? Esa es una relación importante. Ojo, siempre y cuando es el mismo material, ¿ya? Si no, no habría sentido. O sea, si yo quiero hallar el superficial, 2 veces el lineal. Si quiero hallar el volumétrico, 3 veces el lineal. Se acabó. Y la densidad también cambia con el cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque su volumen se modifica, pues. Si el volumen cambia, ya tenlo por seguro que cambia también la densidad, ¿no? ¿Y cómo sería en el caso de la densidad? Ponemos aquí la formulita. La densidad final es igual a la densidad inicial por 1 más coeficiente volumétrico por el incremento de temperatura. Listo. Ya está. Esos son los efectos entonces debido al cambio de temperatura. Sigamos. Calor específico. ¿Qué es el calor específico? Cada sustancia tiene su respectiva capacidad de calentarse o enfriarse. Entonces, esta cualidad se mide en calor específico de la sustancia. Entonces, quiere decir que si para cambiar la temperatura de una masa M de una sustancia, se le tiene que suministrar una cantidad de calor en la cual el calor específico queda definido de la siguiente manera. El calor específico es igual al calor entre la masa por el incremento de temperatura. Esta es la fórmula para hallar el calor específico, en la cual voy a despejar el Q que está acá. Si lo despejo, ese Q va a ser igual a más Z. Ahí está. Más Z. La unidad de calor específico son las calorías por gramo grado Celsius. Y hay dos calores específicos que tienes que saber. Digo así. Del agua es una caloría por gramo grado Celsius.
Y el hielo o vapor es 0,5 calorías por gramo grado Celsius. Ya está. Sigamos. El calor específico es una propiedad intensiva de la materia. Ojo, esto es el calor específico. Recuerda que es una propiedad intensiva. ¿Y propiedad intensiva qué significa? No depende de la cantidad de sustancia. Ya sea 1 gramo, 2 gramos, no importa. No depende de la cantidad de sustancia. Ya está. Entonces podemos notar acá lo siguiente, una explicación de esto. Tienes el agua y tienes arena. Entonces aquí vemos que llega la radiación, el calor. Entonces la pregunta es, ¿cuál se calienta más, el agua o la arena? ¿Qué notas? La arena se calienta más. Mira, llega hasta 25 grados Celsius. En cambio el agua, 20. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso, profesor? Porque la arena tiene menor calor específico que el agua. Al tener menor calor específico, eleva más rápido su temperatura. Al tener mayor calor específico, es más lento su incremento de temperatura. Por eso que la arena se calienta más rápido. En cambio, el agua, si tú quieres calentar el agua, requiere mucho calor para poder subir la temperatura. Por eso que cuando tú hierves el agua, ¿ya? El agua hervida alcanza temperaturas mayores que otras sustancias, ¿no? Por lo general, porque alcanza los 100 grados Celsius. Hablando de líquidos, porque hay sólidos que resisten más temperatura, no hay problema. Sigamos. Capacidad calorífica. ¿Cómo definimos ahora la capacidad calorífica? En capacidad calorífica dice que es la cantidad de calor necesaria que debe ganar o perder un cuerpo para elevar o disminuir la temperatura en 1 grado. La capacidad calorífica lo defines así, como la cantidad de calor entre el incremento de temperatura, ¿no? Cantidad de calor entre el incremento de temperatura. Bueno, ten en cuenta que la capacidad calorífica también lo puedes hallar así, como la masa por el calor específico. Masa por calor específico. Y también el calor lo puedes hallar así, ¿no? Como la capacidad calorífica por el incremento de temperatura. Ya está.
Listo. Sigamos. ¿Qué cosa es el calorímetro? A ver, calorímetro. Bueno, calorímetro simplemente es un recipiente, pero es un recipiente diseñado para aislar térmicamente a los cuerpos o sustancias y estos puedan entrar en un proceso de estudio. Ahí está. Un recipiente diseñado, mira, totalmente aislador o aislante de la sustancia con el exterior. Tiene un termómetro para medir la temperatura y tiene lo que son los agitadores para no modificar esos incrementos de temperatura. O sea, son como quien dice instrumentos para poner en práctica los calores específicos. Bien, creo que hasta ahí nomás suficiente. Si no, mucha información ya vas a volar. ¿Qué hemos visto acá? Hemos hablado de lo que es el calor, cómo se propaga el calor de mayor a menor temperatura de forma espontánea. ¿Qué más? Vimos los efectos cuando cambia la temperatura. Era primero la dilatación, ¿no? En lo cual se trabajó dilatación lineal, dilatación superficial y el volumen, teniendo en cuenta la densidad y la relación de los coeficientes. Luego de eso, habíamos hablado de dos medidas del calor, que era el calor específico y la capacidad calórica. Ah, había tres formas de propagarse el calor. ¿Cuáles eran? A ver, ¿cuáles eran? Oye, ¿cuáles son las tres formas de propagar el calor? Conducción, convección, radiodifusión. No te olvides, conducción. La conducción se da en metales y no hay desplazamiento de sustancia. La convección, ¿cómo era la convección? Se da en líquidos o gases, ¿no? Entre paréntesis, los fluidos. Y existe desplazamiento de sustancia, ¿no? Y tercero era radiación, donde radiación era la transferencia a través de ondas electromagnéticas. Ya está. Listo, entonces vamos a responder un poco de preguntas teóricas antes de ver los problemitas. La uno. La uno dice entonces, con respecto al concepto de temperatura, ya, determina verdadero o falso según corresponde. Uno, la temperatura es una medida de la sensación fisiológica cuando se toca un cuerpo. ¿Qué dice, verdadero o falso? No, falso. O sea, profe, yo veo ahí, no sé, un teclado. Ya. Si yo quiero saber la temperatura, tengo que tocar el teclado y listo. Y la sensación que yo percibo es esa temperatura. No creo, ¿ah? A ver, ¿qué diferencia hay en que tú toques ahorita tu teclado y tu mouse? Ya, los tocas. ¿Esa sensación que sientes es temperatura? No, eso no es temperatura. ¿Ya? Entonces sería falso. Falsa, muchachos, falsa la 1.
Dos, dice, si se tocan simultáneamente dos cuerpos expuestos en un tiempo prolongado, entonces, ¿qué ocurre? ¿Uno es más frío que el otro? No. Si hay un tiempo prolongado de un contacto térmico, las temperaturas tienen que igualarse. Ya está. ¿Qué más? La temperatura ya lo dije ya. La temperatura mide la frialdad o calidez de un cuerpo a nivel macroscópico y a nivel microscópico sería que mide el grado, la relación de la energía cinética molecular translacional, ¿no? A nivel microscópico. O sea, si hay más temperatura, molecularmente hay más movimiento. A eso vamos, al movimiento molecular. Bien, sigamos. ¿Y la 3? ¿Qué es la 3? Una variación de temperatura de 25 grados Celsius corresponde a una de 298. No, que no te he dicho que lo conviertas hoy. No te pide convertir la temperatura. Lo que te está pidiendo es lo siguiente. Dice, la variación de temperatura en grados Celsius es igual al incremento en la escala Kelvin. Esa es una propiedad. Siempre. Los incrementos en ambos son iguales. Pero si yo quiero la temperatura en grados Celsius, tengo que colocar, no, perdón, si yo quiero la temperatura en Kelvin, tengo que colocar a la de grados Celsius más 273, ¿no? Ya, pero eso es para hallar en Kelvin, pues. Acá te está pidiendo una variación de temperatura, o sea, se refiere a esto. Una variación de 25 grados Celsius, ¿no? Es igual entonces a 25 Kelvin, que esta es una variación en Kelvin. Por eso la 3 es falsa. Falso, falso, falso. Mandó su imagen del chavo del otro. Siguiente tema hard. La 3 en relación a la dilatación. Listo. La relación de variación de volumen que está acá es válido para cualquier intervalo de temperatura. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, muchachos. ¿Qué? ¿Cómo que falso? Sí. ¿Por qué? Porque los materiales tienen un rango de temperatura para no cambiar de fase, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos del agua, yo no puedo hablar del agua para pasarlo de 80 a 140 grados Celsius. ¿Por qué? Porque va a pasar por un proceso de cambio de fase. Entonces, si cambia de fase, ya no puedo hablar de una dilatación. Tendría que analizar de una forma diferente. Entonces, para cualquier intervalo de temperatura es posible, no. Tiene que haber rango de temperatura. Por eso es falsa la 1. Otra falsa, muchachos. 2 dice, el coeficiente de dilatación volumétrica, el gamma, es 2 veces la lineal. No, el gamma es 3 veces la lineal. El superficial sí es 2 veces la lineal. Falsa la 2. ¿Qué me dices de la 3? A ver. A ver qué decimos de la 3. ¿Verdadera, seguro? No queda de otra, ¿no? Pues sí es verdadera. ¿El coeficiente de dilatación volumétrica depende de la temperatura empleada? Sí, sí depende de qué temperatura esté, ¿no? Por ejemplo, si es agua a 80 grados Celsius, hay un coeficiente. Pero si está a 120 grados Celsius, eso ni es agua, para empezar, eso ya es un gas. Entonces cambia su coeficiente. ¿Ves? Sería 3. Problema 3. ¿Qué decide la 3? A ver. Con respecto al coeficiente de dilatación lineal. Dilatación lineal. Depende del cambio de longitud y del cambio de temperatura. No, no depende de la longitud. Simplemente depende del material. Falso. ¿Qué dice la 2? Depende del material del que está hecho el objeto sometido al cambio de temperatura. Claro, es así. ¿Es independiente de la longitud inicial? Así es, verdadero. Oye, verdadero. No es falso, es verdadero. No entiendo, profe, no entiendo. Escucha, Moy. Si tienes un metro de un cierto material, tienes un coeficiente lineal a una temperatura de 10 grados Celsius. Si tienes 2 metros del mismo material a la misma temperatura, ¿el coeficiente no es el mismo? Sí, sigue siendo el mismo. Y ahí, si tengo 10 metros a la misma temperatura, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿depende de la longitud inicial? No, no depende, es independiente. Entonces ahí dice bien claro, ¿el coeficiente de dilatación es independiente de la longitud inicial? Sí, es independiente. Sería 2 y 3. 2 y 3. Siguiente. A ver, está acá. La temperatura inicial es 0 grados Celsius. Dice que el problema es que tiene una densidad inicial
de 2,7 por 10 al cubo. La pregunta dice, ¿cuál es la densidad cuando esté a 200 grados Celsius? Cuando la temperatura final sea 200 grados Celsius, la pregunta es, ¿cuál es la densidad final? Entonces, la densidad final es igual a la densidad inicial sobre uno más alfa triangulito de T. Gamma triangulito de T. Entonces, hayas densidad inicial 2,7 por 10 al cubo sobre uno más alfa por triangulito de gamma, ¿no? Uno más gamma, ¿cuánto es la dilatación volumétrica? 72 por 10 a la menos 6, ¿no? Y acá hay un incremento de temperatura, que sería ¿cuánto? De 0 a 200, 200. Ya está, con eso sacas la densidad final. A ver, ¿cuánto sería la densidad final? Ya reemplazo, ¿no? ¿Cuánto sale, Marquito? 2,66 por 10 al cubo, entonces kilogramos por metro cubo. Ahí está, es facilazo, profesor. Formulón nomás, ¿no? Siguiente. No, esta no. Esta podría ser, a ver. A ver, ¿cómo harías esta pregunta? Vamos, muchachos, revisamos, ¿eh? Te doy ahí unos minutos.
Listo. Marquito. Marco será. Bueno, vamos a hacer esta pregunta, ¿ya? La pregunta dice lo siguiente. Un recipiente de vidrio cuya altura es 8 centímetros se llena con agua a 20 grados Celsius, ¿no? Faltando una altura de 0,5 por 10 a la menos 3. ¿Hasta cuántos grados centígrados aproximadamente se deberá calentar el agua para llegar al borde sin que rebase el recipiente? No consideres que el vidrio se dilata. Considera el coeficiente de dilatación volumétrica del agua 2,1. Bien, dibujamos. Recipiente contiene agua. Ya está. ¿Cuánto es la altura que tiene? Todo es 8 centímetros. 8 centímetros. Que es lo mismo que decir 80 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué? Sí, porque es 8 por 10 a la menos 2. Sería 80 por 10 a la menos 3. Y esto que está acá, que es lo que falta, ya están en la misma base, sería 0,5 por 10 a la menos 3, ¿no? Metros. Y estamos a 20 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial. Ahora lo que hacemos es elevar la temperatura. Si elevas la temperatura, tendrías aquí una temperatura final. Y el agua está acá, a tope, muchachos, acá arribita, justo ahí arribita. Está a tope la cantidad de agua. Ya está. Entonces, la pregunta es, ¿qué temperatura final debe tener, no? Bueno, al final ocurre esto. Hay un incremento de volumen, ¿cierto? Profe, si yo trazo acá una horizontal, esto que está acá es el incremento de volumen. Entonces ponemos que el incremento de volumen es igual a, ¿qué cosa? Al volumen inicial por el coeficiente volumétrico por el cambio de temperatura. Esto sería área de la base por la altura que es 0,5 por 10 a la menos 3. Volumen inicial, área de la base por la altura. Pero ¿qué altura sería? Sería esta, pues. ¿Y esto cuánto vale? 79,5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces pones acá 79,5 por 10 a la menos 3. ¿Qué sigue? Coeficiente volumétrico que es 2,1 por 10 a la menos 4. Y luego el cambio de temperatura. Ah, ya, sigue. Se va, se va. Se va, se va.
¿Cuánto me sale el intercambio de temperatura? A ver, open ending. Vamos, muchachos, quiero esta respuesta, el de acá, el de acá. Más o menos sale 29,95 °C. Entonces, eso es lo que incrementa. O sea, si al inicio tienes 20 grados Celsius, hay un incremento de temperatura de 29,95. Entonces, 20 más 29,95 sería 49,95 °C, ¿no? Entonces, profesor, sería la clave en A. La pregunta 5 sale barco, ya por si acaso. Sigamos, buscamos otras preguntas antes de ver cambios de fase y todo eso. A ver, vamos con esto. Dice, 1 litro de petróleo aumenta su volumen en 27 mililitros cuando la temperatura pasa de 10 a 40. Y ahí nomás, hasta ahí nomás. Paso uno. Volumen inicial, 1 litro. Aumenta su volumen, ese es el incremento de volumen. 27 mililitros. Y el cambio de temperatura es 40 menos 10, 30. Entonces, el incremento de volumen es el volumen inicial por el coeficiente volumétrico por el cambio de temperatura. 27 por 10 a la menos 3, volumen inicial 1, gamma, y cambio de temperatura es 30. ¿Cuánto me sale el gamma? Tercia 1, tercia 9, sería 9 por 10 a la menos 4, 1 /grados Celsius. ¿Está bien? Ya está. Ahora, en el caso 2, tu volumen inicial ahora son 100 galones. ¿Cuál es el volumen de petróleo del petróleo en galones que será aproximadamente, dice, a 10 grados Celsius? A ver, esto estás a una temperatura inicial de 40. Quiero que la temperatura final sea de ¿cuánto? De 10 grados Celsius. Entonces aquí hay una variación de temperatura. Solo que aquí la variación de volumen es negativo, ¿no? Porque está disminuyendo la temperatura. Es volumen inicial por el coeficiente volumétrico por el cambio de temperatura. Volumen inicial son 100 galones. Coeficiente volumétrico es 9 por 10 a la menos 4. Cambio de temperatura, 30. 1, 2, 3, queda 1. 27, 2,7 galones. Entonces el volumen final va a ser igual al inicial menos el incremento, que sería 100 menos 2,7. ¿Cuánto me sale 100 menos 2,7?
Habla 97,3 galones. Ya vamos con otra ya. Mucho de dilatación ya, si no, no vamos a hacer nada. Bueno, ya hicimos dilatación, pasamos a un formato diferente. Aquí está, la 10. Respecto al calor. Dice, respecto al concepto del calor, se dan un conjunto de proposiciones. ¿Cuáles son correctas? En forma espontánea, el calor va de un cuerpo de menor a otro de mayor temperatura. Espontáneamente, no. Cuando es espontáneo, va de mayor a menor. Falsa, muchachos. Dos, la transferencia de calor entre dos cuerpos ocurre solamente si están adyacentes, o sea, si están juntos, en contacto. No. ¿Acaso el Sol, cuando te transfiere su calor, estás en contacto con el Sol? No, si no, a ver, anda, abraza el Sol. ¿Ves? No se puede. No es necesario entonces que estén juntitos para que pueda haber la transferencia de calor, ¿no? Tres, ¿existe contacto térmico entre dos o más cuerpos? Si puede haber transferencia de calor. Soy Team Frío, Team Afelio debe ser, ¿no? Claro, Team Afelio es el punto más lejano al Sol. Los días más fríos son ahí. Team Afelio deberías decir. ¿Existe contacto térmico entre dos o más cuerpos? Si puede haber transferencia de calor entre ellos. Team cero Kelvin. Oye, ¿cuál cero Kelvin? Bueno, cero Kelvin en grados Celsius, ¿cuánto es eso? Ya, cuidado, oye. Claro, menos 273 grados Celsius. Ya, y no, no, no puedes, pues, o sea, esa temperatura ni moverte vas a poder. Ya, ¿existe contacto térmico entre dos o más cuerpos? Si puede haber transferencia de calor entre ellos, claro. Sí, sí puede, no hay problema. Verdadero. ¿Cuáles son correctas? Correctas, solo tres. Next. 11. Con respecto al concepto de calor, ¿cuáles son las proposiciones con valor de verdad o falsedad? Uno, el calor es una forma de energía acumulable en un cuerpo. ¿Qué dices? Oye, ¿el calor se acumula en los cuerpos? No, falso. El calor no es almacenable. Ya te he dicho, no puede, es incorrecto decir que tengo calor. Tú no tienes calor, no lo has almacenado en ti, ¿no? Lo que tú tienes es un aumento de energía interna, ¿no? O en todo caso decir siento calor, ¿no? Porque el calor es una energía en tránsito. Dos, el calor es la energía en transferencia de un cuerpo a otro en contacto térmico y a distintas temperaturas. Sí, ese es verdadero.
Es la transferencia de un cuerpo a otro en contacto térmico y a distintas temperaturas. Claro que sí, ¿no? El calor dice que un cuerpo de mayor temperatura tiene más calor que otro de menor temperatura. A ver, ya acabo de decir eso. ¿Es correcto decir que tú tienes más calor? No, muy bien, incorrecto. ¿Cómo así tengo más calor, menos calor? ¿Qué es eso? Falso. Claro, estamos hablando de física, ¿no? Si te has dado cuenta, no hablamos del frío, porque el frío no existe en física. Falso, verdadero, falso. 12. A ver, ¿qué dice la 12? Con respecto a las propiedades térmicas de los materiales, indica verdadero o falso. Uno, la capacidad calorífica depende del cambio de temperatura que experimenta el cuerpo. La capacidad calorífica depende del calor y del cambio de temperatura que experimenta el cuerpo. La capacidad calorífica se define así: calor entre el intervalo de tiempo. Entonces depende tanto del calor como el intervalo, como el cambio de temperatura, ¿no? Sería verdadero. Dos, ¿el calor específico depende de la sustancia o material del cual está hecho? Sí, obviamente, claro que sí, ¿no? Falta la tres. Ah, a ver, tengo una duda. Espera. ¿El calor específico depende de la sustancia o material del cual está hecho el cuerpo? Sí. Pero la capacidad calorífica depende del calor y el cambio de temperatura que experimenta el cuerpo. No exactamente, o sea, la capacidad calorífica es una propiedad que depende de la cantidad de masa y del tipo de material, no tanto del calor y el cambio de temperatura. Este es falso, muchachos. Lo que pasa es que la capacidad calorífica, ¿a qué es igual? A la masa por el calor específico. Entonces depende de la cantidad de material que es la masa y depende del tipo de material que es el calor específico. Esas son las primeras fundamentales del por cuál la capacidad calorífica aparece. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Casi nos equivocamos. 3 dice, 20 gramos de agua tiene mayor capacidad calorífica que 10 gramos de agua. Bueno, su capacidad calorífica de él sería el calor entre 20. Y la capacidad calorífica del agua de este acá sería Q entre... Bueno, a ver. La capacidad calorífica es masa por el calor específico. En el caso uno, su capacidad calorífica sería los 20 gramos por la capacidad calorífica del agua es 1, 20 calorías por gramo. Y la capacidad calorífica 2 sería 10 gramos por 1. Esto me da 10 calorías por gramo. Entonces, ¿quién tiene mayor capacidad? Los 20 gramos, ¿verdad? Ahora sí.
Ena- enanito. Siguiente. Podría ser esta. A ver. A ver, esa preguntita ahí. ¿Sabes hacer cómo hacer eso? A ver, vamos a hacer la pregunta. Dice, un cuerpo está compuesto por una aleación con 200 gramos de cobre. A ver, del cobre tienes una masa de 200 gramos y un calor específico de 0,094. Ya está. El otro dice que es estaño. ¿Cuánto de estaño hay? 150 gramos. ¿Y el calor específico de estaño cuánto es? 0,055. Por último aparece, ¿qué cosa? Aluminio. Vamos aquí, aluminio. ¿Cuántos gramos de aluminio son? 80 gramos. Calor específico, 212. Ya está. Ahora, me están pidiendo a mí hallar su capacidad calorífica.
Entonces, la capacidad calorífica sería la masa por el calor específico. Ya, multiplica a ver, ¿cuál es la capacidad calorífica del cobre? ¿Cuánto es 200 por 0,094? 18,8. Ahora, 150 por 0,055. 8,25. 80 por 0,212. 16,96. Ahora sí, una vez que ya tenga los calores específicos de cada uno por separado, entonces el calor específico de la capacidad calorífica, perdón, de la aleación sería la capacidad de uno, sería 18,8. Ya, anda haciendo la suma. ¿Cuánto sale toda esta suma? Ya, ¿cuánto sale esa suma? 44,01 calorías por grado Celsius. Ahora te piden el calor. Es la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. O sea, 44,01. Y la temperatura cambió de cuánto a cuánto. Elevarlo en 50 sería por 50. No. Ya con eso sacas la cantidad de calor, entonces. Sería 2200,5. Veo. Siguiente, muchachos, vamos, ustedes pueden, ya están cansados, están pensando en qué van a comer. Ah. A ver, vamos a terminar la teoría entonces.
Vamos a ver, están volando, dice. ¿Qué hacemos? Pues así es, pues, sin embargo no es fácil. Ya, volvemos. Mandado su sticker, ya, mire. ¿Quién ha sido? Jesús. ¿Dónde está el chavo? Prenden el chavo, pues. El chavo, ¿ya no está el chavo, ya? Ay, ya, vamos. Cambio de fase. Las sustancias que nos rodean, ya, las que nos rodean, se presentan normalmente en tres fases: sólido, líquido o gas, ¿no? Y estas sustancias pueden cambiar de una fase a otra al transferirle una cierta cantidad de calor, ¿no? Ya está. Mira, ya mandé el chavo ya. ¿Cuántas fotos más así mandará durante todas las clases? Eso se tiene descargado, ¿no? A ver, mándame una fórmula de lo que hemos hecho en la clase anterior. A ver, nada, ¿sí? Solo el físico dice. Una fórmula de la clase anterior, nada, es. Al día con los memes nomás. Ah, ya, sí, mira ese apunte, dice. Ya, está ahí, está ahí, está ahí. Muy bien, ¿ya ves? Foto para creer. Dice, no, ya es suficiente con lo que él dijo él. Desconfiados son ustedes, ¿no? Y eso es lo que piden fotos. Mujeres están viendo fotos, ¿eh? No confían, ¿eh? A ver, calor latente, chicos. Ah, se ha copiado, mira. A ver, veo y no lo creo. Ah, pero esa teoría es de otro lado, ¿ah? Sí, es de otro lado esa teoría, dice. Ya, calor latente. Si se requiere transferir una cantidad de calor, de energía, para cambiar la fase de una masa, entonces el calor latente que lo define es esta, la ecuación Kemal. Calor es igual a la masa por el calor latente, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Hay tres estados: sólido, líquido, gaseoso. ¿Cómo se llama para pasar de sólido a líquido? De sólido a líquido es fusión, muy bien. De líquido a vapor, vaporización. Al revés, para ir de vapor a líquido, condensación. Y para ir de líquido a sólido, solidificación. Ya está. Ahora hacemos un gráfico. ¿Cómo hacemos para pasar el hielo al líquido? La temperatura a la cual cambia de fase el hielo es a 0 grados Celsius.
Pones ahí 0 grados Celsius, ¿no? Y el calor latente de fusión o solidificación del hielo es 80. Si es fusión es más 80, solidificación menos 80. Y ahí está. Entonces aquí está el sólido con un poco de calor se convierte en líquido, ¿no? Y la temperatura de fusión debe ser 0 grados Celsius. ¿Ya? La temperatura para fusionar el hielo debe ser 0 grados Celsius. Dos dice, para pasar de líquido a vapor de agua. Temperatura de cambio de fase a presiones de nivel del mar. 100 dice, ¿no? O sea, para poder vaporizar el agua, la temperatura de vaporización es igual a 100 grados Celsius. Solo ahí podemos cambiar el estado de fase. Claro, siempre y cuando sea a una presión a nivel del mar. Si no, la temperatura es otra. Calor latente para cambiar de fase es 540. Entonces, por cada gramo de vapor necesita 540 calorías. Ya está. Sigamos con ese gráfico al lado después. A ver, una que tenga cambio de fase. Ya puede ser esta, la 14. Solo que está bien operativo. Y creo que no hay otra. Caballero. Dice, una masa de aluminio de 0,1 kilogramos, otra de cobre de 0,2 y plomo 0,3. Los tres se encuentran a la temperatura de 100 grados Celsius. Las tres sustancias se introducen en 2 kilogramos de una solución desconocida a 0 grados Celsius. Si la temperatura final de equilibrio es 20, ¿cuál es el calor específico, no? Ya, vamos a ver. Hay que dibujar la recta de temperatura. Ponemos esto. Ya, a 100 grados Celsius colocas
aluminio con una masa de 0,1 kilogramos. Ya está. La masa del aluminio, 0,1 kilogramos, ¿no? La del cobre son 0,2 kilogramos. La masa del cobre es 0,2 kilogramos. Y otra de plomo, ¿no? ¿Cuánto de plomo hay? 0,3. Ya está. La masa del plomo. Ya está. Y las tres sustancias dice que se introducen en 2 kilogramos de una solución desconocida a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces ponemos por acá, colocamos una sustancia desconocida a 0 grados Celsius. ¿Y cuántos kilogramos hay ahí? Dice 2 kilogramos. Es 2 kilogramos, ¿no? Y la temperatura final es de 20 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la solución? Listo. Bueno, calores ganados igual a calores cedidos, ¿no? Acá hay un calor Q1, calor Q2, calor Q3. Q3, Q2, Q. Ahí está, Q4. Entonces la sumatoria de calores ganados es igual a los calores cedidos, ¿no? Ponemos la sumatoria. ¿Quién gana calor? Q4. ¿Quiénes son los que ceden? Q1 más Q2 más Q3. Ya está. Bueno, como te están dando masa, calor específico, lo puedes hallar, ¿no? Sería así, ¿no? Que Q es igual a más Z.
Sería entonces la masa de este 4 calor específico de 4 cambio de temperatura de 4. Entonces sería la masa 1 calor específico 1 masa 2 calor específico 2 cambio de temperatura 3. Ya está, vamos a reemplazar. La masa es 2. Calor específico es lo que quiero. Cambio de temperatura de 0 a 20 cambia en 20. Es igual. Masa de 1 aluminio vamos a considerar 0,1. Capacidad calorífica, calor específico 910. ¿Y cuál sería la distancia, no? No, el cambio de temperatura. De 10 a 20 cambia en 80. No va a alcanzar. Ya sigue reemplazando. Sería, el otro es 0,2. Estamos con el cobre. El cobre es 390. Cambio de temperatura es 80. Luego de cobre sigue el plomo. El plomo es 0,3. Calor específico es 130. Y el cambio de temperatura es 80. Acá sale 40 veces el calor específico. ¿Y el otro cuánto sale? A ver, opera eso. ¿Cuánto es 0,1 por 91 por 80 más 0,2 por 390 por 80 más 0,3 por 130 por 80? 16.640. Eso entre 40, 416. Sería 416 nada más, ¿no? 416 joule por kilogramo grados Celsius. Porque con esa unidad estamos trabajando. Entonces la clave sería enanito. Bueno, muchachos, está un poco pesado el material, las preguntas también, el tema también, así que vamos a tener que practicar poco a poco hasta poder ir entendiendo el tema. Bien, llegamos a la hora, ya estamos con la etapa final y hay que seguir repasando, muchachos, ¿ya? Hay que seguir. Bueno, con eso me despido y nos vamos viendo para la próxima clase. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao.